Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal PharmaOne. En esta ocasión os hemos traído una de las intoxicaciones más importantes del mundo. En concreto son la intoxicación por paracetamol. Este es el índice del vídeo y sin más oscilación os vamos a hablar de las propiedades farmacológicas del paracetamol. Como mucha gente sabe, el paracetamol es un medicamento que tiene capacidad analgésica y con propiedades antipiréticas. Su efecto antitérmico es debido a que se inhibe la síntesis de la prostaglandina E1 en el hipotálamo, mientras que su efecto analgésico no se conoce del todo. Lo que sí que se sabe es que bloquea la enzima COX-3 del sistema nervioso central, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y que estimula las vías serotoninérgicas descendentes y, por lo tanto, bloquea las señales nociceptivas de los tejidos periféricos. En resumen, la indicación del paracetamol es dolor de intensidad leve o moderado y para tratar los estados febriles de los pacientes. Bien, ya entrando en la etiología de la intoxicación del paracetamol, lo que más importante es que el paracetamol es la principal causa de fracaso hepático y de fallecimiento por intoxicaciones en los países anglosajones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en los adultos una intoxicación aguda se considera cuando este paciente haya tomado más o igual de 140 miligramos por kilogramos de paracetamol, que aproximadamente serían unos 10 gramos de paracetamol. En aquellos pacientes que consumen de forma crónica el alcohol o que tomen fenobarbital, malnutrición, consideramos que presentan una intoxicación aguda que cuando hayan tomado más de 7,5 gramos, debido a que puede producir una inducción del sistema microsomal. Para entender todo este mecanismo de la intoxicación de paracetamol, vamos a explicar la fisiopatología de por sí, ¿no? El paracetamol, el metabolismo del paracetamol en un paciente normal que no haya sido intoxicado está en esta tabla en la parte izquierda, que podemos ver que el paracetamol, ¿no? Una vez que se ingiera, se puede conjugar con sulfato o con glucurónico, ¿no? Una vez que se conjugue, se puede eliminar de forma renal. El resto del paracetamol se podrá conjugar con el glutatión. Si se conjuga con glutatión, se formará una nueva molécula que se llama N-acetilbenzoquinona conjugada, que no es tóxica y se eliminará de forma renal. El problema es aquellos paracetamol que no se conjugue con glutatión, se metabolizará con el citocromo P450 y que va a producir el N-acetilbenzoquinona libre, que es hepatotóxico. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen una intoxicación hepática? Una intoxicación por paracetamol. Es que la conjugación, con sulfato y con ácido glucurónico se satura y por lo tanto se va a aumentar la metabolización del paracetamol por el citocromo P450 y por lo tanto se va a formar más la N-acetilbenzoquinona libre y va a ser hepatotóxico. Lo que queremos resaltar es que la necrosis hepática puede no aparecer en todos los pacientes, porque hay cambios en la capacidad enzimática del CYP450, ya sea por la edad, la dieta o fármacos concomitantes. En resumen, lo más importante es que el paracetamol es la principal causa, el efecto principal tóxico del paracetamol es la lesión hepática. Con respecto a la manifestación clínica, lo hemos dividido en 5 estadios, ¿no? Un estadio inicial son aquellos pacientes que hayan ingerido el paracetamol durante 0 o 24 horas de la posingesta, que normalmente pueden encontrarse que sean asintomáticos o que tengan una clínica leve, ya sea por náuseas, vómitos, anorexia, entre otros. El siguiente estadio sería los 24 o 36 horas de la posingesta, ¿no? Que el paciente puede mantener sea asintomático o con clínica leve, pero puede aparecer en este estadio un dolor en el hipocondrio derecho que sea un signo temprano de la lesión hepática,
alargamiento del tiempo de protrombina y elevación de la bilirrubina indirecta. Si en este estadio hay una gran elevación de transaminasas y LDH, sería un signo de gravedad. El siguiente estadio sería los 36-72 horas de la posingesta, que puede comenzar ya la necrosis hepática y la acidosis metabólica. Y el último estadio, ¿no? O el estadio más grave del paciente cuando se toma que haya una intoxicación por paracetamol, sería las 72 horas y hasta las 120 horas. En estos casos el paciente no va a tener una clínica franca como ictericia, sangrados, confusión, letargia, encefalopatía hepática, y en aquellos pacientes que tengan una hipoglicemia sería un signo de mal pronóstico. Y el último estadio sería ya de recuperación, ¿no? Aquellos pacientes que hayan pasado que hayan pasado este estadio 4, ¿no? De 72 a 120 horas, podemos ver que hay una normalización de las pruebas de la función hepática a los 5 días justamente, ¿no? Del estadio 4, y la recuperación de la arquitectura hepática sería a los 2 o 3 meses. Con respecto a la evaluación y el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta si sabemos el tiempo que ha transcurrido la posingesta, ¿no? Si se conoce, deberemos ir al nomograma del Rumac Mater y hacer una analítica, ¿no? Para determinar la concentración del paracetamol a las 4 horas de la ingesta. Nunca antes, porque los valores no son valorables, ya que no ha alcanzado el pico máximo del paracetamol. Aquí podemos ver, ¿no? A la izquierda el nomograma de Rumac, que si se encuentra por la parte de abajo sería los niveles de paracetamol sería que están fuera de riesgo, en cambio si está por encima hay un riesgo probable, ¿no? Pero si la historia del paciente indica una sobredosis masiva, hay que administrar siempre en acetilcisteína de forma inmediata. Ya posteriormente haremos, ¿no? Los valores de paracetalemia, y si esos valores son tóxicos, pues completa el tratamiento, y si no son tóxicos, pues ya se suspenderá el tratamiento. Si no es factible determinar el nivel plasmático del paracetamol, pues administrar en acetilcisteína ante la duda, y si el paciente o sospechas que haya tomado más de 7,5 gramos, iniciaremos la acetilcisteína y hacemos control al paciente. Si no se conoce a la hora de ingesta y ni la dosis de paracetamol que tiene el paciente, es útil, ¿no? Hacer el cálculo de semivida de eliminación, que se requiere 2 determinaciones separadas entre sí a las 2 horas. Bien, si el valor es inferior a la de la tabla, ¿no? que se hace el cociente del T1 y partido del T2, si el valor, ¿no? es menor, es decir, que es, por ejemplo, aquí esta tabla, el tiempo de horas, en la columna del tiempo de horas entre las dos analíticas son de 2 horas, ¿no? Y aquí vemos que si hacemos el coeficiente, el valor es menos de 1,4, eso significa que la semivida de eliminación es más de 4 horas y por lo tanto el paciente tiene un riesgo grave, ¿no? De que tenga un fracaso hepático, y por lo tanto se debe iniciar la N-acetilcisteína. Bien, si os está gustando este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle a la campana al vídeo. Con respecto a la evaluación y al diagnóstico, se debe de hacer una analítica sanguínea convencional a las 12 o 24 horas de la resolución del caso, a las 16 horas, ¿no? de la intoxicación, del paracetamol, para evaluar el cuadro, para determinar la complicación y para objetivar resultados del antídoto. Ya entrando con respecto al tratamiento, ¿no? El tratamiento, como hemos ido hablando anteriormente, es con N-acetilcisteína, que depende de la concentración plasmática del paracetamol y del tiempo transcurrido de la ingesta, y que siempre se tiene que administrar en aquellos pacientes que sospechas que hay una sobreingesta de paracetamol grave. El tiempo máximo de eficacia son de las 8 a 10 horas y que pierde la eficacia la N-acetilcisteína a partir de las 16 horas de la intoxicación. A pesar de ello, siempre se debe administrar. Bien, ¿cómo se trata, ¿no? Un paciente que tiene una intoxicación hepática?
Pues bien, se debe de administrar un carbón activo en ingestas recientes, ¿no? Que duran menos de 2 horas de la ingesta. Administra N-acetilcisteína por vía intravenosa, ¿no? Que la dosis inicial es de 150 miligramos por kilogramo en 250 mililitros de suero glucosado al 5% en 15 minutos. Luego sería 50 miligramos por kilogramo en 500 mililitros de suero glucosado al 5% en 4 horas a pasar. Y por último ya sería 100 miligramos por kilogramo en 1 litro, ¿no? de suero glucosado al 5% en las próximas 16 horas. Y hay que realizar un tratamiento sintomático, ¿no? Si el tiempo de protombina está alargado más de 1,5 veces, administrar vitamina K. Y si vemos, hay que tener en cuenta, ¿no? de que N-acetilcisteína puede aumentar un alargamiento de tiempo de protombina. Y si el paciente tiene una necrosis hepática o coma hepático, hay que realizar el tratamiento sintomático y valorar el trasplante. A las primeras 24 horas del tratamiento inicial, ¿no? se debe mantener la perfusión que hemos dicho anteriormente, ¿no? de 100 miligramos por kilogramo en 1 litro de suero glucosado al 5% cada 16 horas hasta normalización de los valores de transaminasas y niveles de paracetolemia en dosis no tóxicas según el nomograma. Aquí os dejo, ¿no? la tabla de criterios de trasplante en la intoxicación por paracetamol, que son los criterios de O'Grady, que lo más importante a tener en cuenta es que el tiempo de protombina son mayor de 100 segundos, que equivale a un INR mayor de 2, una encefalopatía hepática de grado 3 o 4. Aquí os dejo una tabla resumen del tratamiento que hemos ido explicando para la intoxicación por paracetamol. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dejar vuestro comentario y suscribiros al canal. Y si estáis interesados de que hable sobre otras intoxicaciones, no olvidéis de ponerlo en el comentario. Muchas gracias.